Ernesto, hemos llegado a un punto clave importante, creo yo, porque en nuestra profesión el multímetro es una herramienta muy básica y sí que es verdad que hay muchas calidades de multímetros y me gustaría que nos explicaras, por favor, de qué se trata, qué diferencia vamos a tener en un multímetro de calidad, de marca, que puede costar 300, 400 o incluso más, o un multímetro de 10-15 euros, un multímetro sencillito que puede tener cualquier técnico en su taller. Vale, la diferencia de los multímetros radica fundamentalmente en la sensibilidad de ellos cuando miden, por ejemplo, tensiones o corrientes pequeñas. Esto se ve mucho, por ejemplo, en función de la calidad que tiene la medición o la precisión que tiene la medición en valores pequeños. Los valores grandes casi siempre, y me refiero a valores enteros, 5, 6, 12, 3, 2, esos valores ciertamente te lo puede dar bien cualquier multímetro. Sin embargo, cuando tú estás viendo un voltaje que tenga más de un decimal después de la coma, empieza a dificultarse mucho la medición con esos multímetros. O sea, con un multímetro corriente no podrías ver esa diferencia. Cuando tú estás buscando, por ejemplo, una corriente que está variando en la tercera décima después de la coma, no cualquier multímetro es capaz de buscar eso, ¿vale? De mostrarte un dato correcto. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de multímetros que te vas a encontrar en el mercado son multímetros que están diseñados para darte un valor correcto en los primeros 2 o 3 dígitos. No les importa la precisión de los siguientes dígitos. E inclusive algunos ni siquiera lo traen. A lo sumo prácticamente lo que te vas a encontrar son multímetros que tienen unos 4 o 5 dígitos. Los de 5 son bastante escasos. ¿Vale? Son bastante escasos. Por ejemplo, yo trabajo con un multímetro que es un multímetro de mesa que tiene 6 dígitos. Es un multímetro caro, 640 euros, pero es un multímetro que tiene una precisión muy alta a la hora de trabajar fundamentalmente un ajuste. Salvo de eso, para un taller de reparación, si no le toca o no le corresponde hacer un ajuste, tema industrial o algún tipo de estudio, no es necesaria esa precisión. No es necesaria. Sin embargo, puedo decirte que en temas de corriente, esos ajustes o esas precisiones, en muchas averías sí te pueden definir. Si te acostumbras a trabajar con esa precisión, en este tipo de trabajo, también te puede beneficiar mucho. Es decir, es cuando ya eres quisquilloso dentro de una reparación y te vas a detalles que los demás ni siquiera lo pasan, sencillamente lo pasan por alto porque no lo ven como un detalle importante. A veces un detalle como ese te puede definir una avería. La precisión del multímetro. Y lógicamente, en la medida de que un multímetro tenga precisión y tenga funciones, no sé, una salida ordenador, una salida USB, que sea capaz de guardarte un dato, que sea capaz de guardarte una función, que sea capaz de interpretarte la medición y pedírsela en otro momento y volverte a dar lo que tú le diste en un momento determinado, lógicamente son funciones que lo hacen más multímetro. Repito, no es lo más común en un taller. Eso más bien son multímetros de laboratorio donde están diseñados para ciertas especificaciones, es decir, unas funciones que no las tiene un multímetro normal. De ahí a que se diferencian entre un multímetro común y un multímetro de un laboratorio, que hay personas con unos niveles ya bastante más avanzados de precisión que tienen la necesidad de utilizar ese tipo de funciones. Entonces son multímetros, por ejemplo, que responden a ciertas frecuencias y responden a ciertas señales que normalmente un multímetro común no está diseñado para ello. ¿Vale? Ese sería el multímetro caro. Es decir, aparte de la precisión, aparte de los dígitos, también tiene funciones y tiene unas posibilidades y unas respuestas en frecuencia que no tiene un multímetro normal. Normalmente los multímetros que vemos en la calle, un multímetro típico, normalmente es un multímetro barato que no te da una medición incorrecta para ciertos valores, y me refiero a los dígitos dentro de la medición, que efectivamente dentro de esos rangos la medición es correcta.
Por ejemplo, si vamos a medir una batería y vemos 4.2. Exacto, eso es una medición muy típica, muy correcta, que cualquier multímetro te puede dar una medición correcta. Lo raro es que un multímetro que tenga la batería, y me refiero, todos los multímetros llevan una batería interna, es algo que debe tener pendiente cualquier persona que utilice un multímetro. Si un multímetro típico tiene la batería correcta, lo raro es que no te dé la medición correcta. 4,24, por ejemplo, son 2 dígitos después de la coma, y eso es un multímetro muy típico. Casi todos tienen 3 dígitos. Sería más que suficiente para medir. Sería muy voltaje de una batería, por ejemplo, tanto en celda como después del controlador. Sí. Un multímetro de 10-15 euros sencillo que no podemos encontrar ahí. Sí. Pues sería en un taller que os recomiendo, a ver, estás hablando con una persona que con 32 años en electrónica, no sé cuántos multímetros han pasado por mis manos, pero han pasado muchos. ¿Vale? Entonces, lógicamente, yo he trabajado con todo. Empecé desde la nada, con multímetros que prácticamente eran rusos, casualmente, multímetros rusos. La precisión era bastante precaria. Yo no tenía otro y, sin embargo, trabajé en electrónica durante muchos años y me sentía muy orgulloso de ese multímetro. Vale. Entonces, no es la medición en sí lo que te dice qué multímetro tienes que utilizar, sino la precisión que te demande el trabajo. Por ejemplo, ya yo trabajé en electromedicina un tiempo, y ahí en electromedicina había unos multímetros y unos rangos que había que trabajar con otro tipo de multímetros. Entonces sí, efectivamente, trabajaba con las funciones del multímetro y efectivamente no había nada que coincidir, no había nada que comparar entre ese multímetro. Pero repito, no es un multímetro común. Vale. Lógicamente hay que hacer, en el tema de venta de este tipo de dispositivos, este tipo de equipo, pues hay que hacer todo tipo de demanda. Pero para un taller de reparaciones te basta con un multímetro común. Te basta, no necesitas nada más. Perfecto. Y vamos entonces ahora a hacer unas pruebas, unas comparaciones, unas mediciones con los multímetros, y vamos a ver cómo funcionan y qué funciones o parámetros tiene uno u otro. Vale, sin problema ninguno. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos un multímetro que no es caro, es un multímetro barato que podemos utilizar en taller, que yo recomiendo para aquellas personas que vienen de un multímetro de escala seleccionable y les guste la aguja. Fundamentalmente porque trae a la confusión. Aquí, si vamos a ver la escala de ohmios, se lee contraria a la escala de voltaje. Estas cosas que prácticamente, si no estás acostumbrado, te pueden traer a la confusión. Es algo que realmente tienes que estar acostumbrado a trabajar para que no te confundan estas cosas. Bien, este multímetro, el primer inconveniente que yo le veo, y digo para aquellas personas que empiezan en la electrónica, ya que este curso es prácticamente para muchas de esas personas, es que es de escala seleccionable. Es decir, tenemos lo que es un multímetro de autorrango, que es donde tú prácticamente sitúas el cursor en un punto y ya él selecciona el rango que va a medir. No se confunde, porque te puede ocurrir que, por ejemplo, cuando estés midiendo en alterna o en continua, y me refiero a corriente continua, en este caso, que es la escala azul, o corriente alterna, que es la escala roja, si no corresponde la escala con el lugar del cursor, si es mayor, corres el riesgo de quemar internamente la circuitería del multímetro y echarlo a perder. Es decir, ahí lo matarías. Y he visto muchas personas que han cometido ese error. Por otra parte, si vas a utilizar este multímetro, tienes que ser consciente de que vas a utilizarlo en función de cómo está organizada las clavijas para medir cada uno de los parámetros. En este caso tienes capacidad, que es la escala verde. No, mentira, es ohmios. Aquí tienes ohmios en la escala verde, por 1, por 10, por 100, 1 kilo o 10 kilos. No te puedes pasar a megas porque no tienes la escala suficiente. Va a medir algo, pero sin embargo, si te fijas en la escala, esto termina prácticamente en infinito, pero entre 2 kilos e infinito hay una distancia muy corta. Es decir, nunca podrías determinar un valor de 10 megas. Este multímetro se te quedaría corto en este tipo de medición y prácticamente la medición sería muy imprecisa. Ese sería uno de los problemas que puedes encontrar en este tipo de multímetro. En cuestión de miliamperios, tienes que tener cuidado a la hora de medir
amperios y miliamperios. Normalmente los cursores tienes que moverlos. Aquí tienes voltaje, miliamperios, ohmios y positivo en el caso de voltaje de continua, miliamperios en continua y ohmios, y te da el positivo del multímetro, ¿vale? Es un multímetro muy sencillo. Cuando estás ajustando en ohmios tienes que ajustar la aguja, es decir, para hacer una medición de este multímetro tendrías que unirlo, estamos trabajando en ohmios, y ajustar la aguja a 0. En ese caso esto te quedaría ya libre o justo para que tú puedas ver entre 0 y 1 la medición fuera correcta, es decir, medir una resistencia entre 0 y 1 multiplicado por 10. ¿Ves? Al pasar a 10 la aguja se desplaza, vuelves a ajustarlo, vuelves a ajustar la escala y ya ahí estarías midiendo por 10 y así sucesivamente hasta llegar a por 10.000. Repito, entre 2 y infinito hay una distancia muy pequeña. A pesar de que tengas un multiplicador, no te va a servir de mucho porque va a ser muy impreciso, ¿vale? Otra cosa que mide esto es entre 1,5 y 9 voltios. La batería normalmente de 9 voltios lo puedes medir poniéndolo en esta escala. Corriente continua, que es donde más lo vamos a utilizar, lo utilizaríamos prácticamente para trabajar telefonía, aquí en por 10, ¿vale? Pondrías el cursor en por 10 y ahí estarías midiendo. No obstante, te repito, si no estás muy acostumbrado, tendrías que buscar la escala de corriente continua, que sería esta de aquí arriba, y estarías midiendo que 5 voltios estarían casi aquí, en este lado. El desplazamiento sería muy pequeño. Entonces, mentira, incorrecto. El desplazamiento sería casi hasta el centro, hasta aquí. 4, y algo. Es la última escala de aquí. En por 10 sería esta escala de aquí abajo. 50 sería la escala de aquí y 250 la escala de arriba, del todo. Y cuando llegas a 1000 es la escala de abajo la que vuelves a utilizar, ¿vale? Te repito, es un multímetro que a día de hoy, salvo que estés acostumbrado a trabajar con él, inclusive a mí se me olvida porque esto hacía 1000 años que no lo tocaba, tienes que acostumbrarte a trabajar, porque es un multímetro que tienes que controlar la escala. Si vas a medir a ohmios, tienes que ajustarla. Si vas a medir en voltaje, tienes que saber cuál es la escala que estás midiendo. Cuando pasas de un nivel de ohmios determinado, ya tienes una imprecisión que hay que controlar. Por otra parte, aquí te está dando lo que es para medir transistores, pero más que otra cosa, la ganancia de un transistor, el parámetro HFE. ¿Qué es la ganancia de un transistor? Pones el transistor cuando es un PNP o NPN y te puede dar la ganancia. Es decir, la ganancia quiere decir el factor de multiplicación que da un transistor cuando tú le aplicas una cantidad de corriente por base, cuánto es capaz de darte por colector, ¿vale? Entonces esa ganancia, esa multiplicación es lo que te daría esta escala aquí. Por otra parte te está diciendo las categorías que puedes medir. 1000 voltios es lo máximo que vas a medir con este voltaje y te refiere a continua, no se refiere a alterna. En alterna también es 1000 voltios, pero te está indicando que las categorías solamente son para alterna. Entonces aquí te está diciendo que tengas cuidado. Aquí hay una precaución que dice que el máximo de voltaje es 1000 voltios en corriente alterna y directa, y una corriente directa de 500 miliamperios cuando estás midiendo aquí en miliamperios. No puedes medir más. Si haces un exceso de cualquiera de esos parámetros, sencillamente se quema el multímetro. Además, he visto muchos multímetros quemados porque se han pasado de 1000 voltios. Antiguamente, cuando te reparabas televisiones, en la etapa horizontal habían bastante más de 1000 voltios, y cada vez que ponías este cursor en 1000, como había por ejemplo 4 kilos o a veces 5 o a veces 200, 2000 y pico de voltios, sencillamente al ponerlo ahí se quemaba. Se quema internamente la circuitería
y para repararlo es bastante complejo porque tienes una resistencia de precisión muy grande. A pesar de que estos equipos ya vengan con un manual para trabajarlo, es decir, poder meterte dentro y repararlo, la circuitería interna es bastante complicado de reparar. ¿Vale? En este caso, repito, este multímetro es un multímetro barato, pero el que sea de aguja dificulta mucho su trabajo en taller. Tienes que estar acostumbrado a trabajar. Sin embargo, las personas que ya han trabajado con él le tienen un gran aprecio a este equipo. Es un equipo que, si sabes trabajar con él, puedes trabajar perfectamente. ¿Vale? Bien, en la mesa tenemos el Fluke 289. Es un multímetro muy preciso, un multímetro caro. No es un multímetro para tenerlo en un taller, es un multímetro prácticamente para un laboratorio donde las mediciones exijan una precisión bastante alta y lógicamente que las mismas mediciones determinen que tengas que utilizar una serie de funciones que los demás multímetros no tienen. Es un multímetro de 720 euros que prácticamente no cumpliría una función o no cumpliría todas las funciones para lo que fue diseñado dentro de un taller de reparaciones. Recuerden que en un taller de reparaciones prácticamente utilizamos voltaje de alterna, voltaje de continua, ohmios, en algún caso temperatura, capacidad, semiconductores y en pocos casos corriente. Digo pocos casos porque no muchas personas utilizan este multímetro para medir corriente. En realidad, normalmente con corriente hay otro tipo de soluciones que también son mucho más fáciles que estar cambiando las clavijas y medir corriente. No obstante, repito, este multímetro es un gran multímetro, pero su precio lo descalifica completamente a la hora de tenerlo en un taller. Fundamentalmente, repito, porque lo subutilizarías, es decir, no utilizarías toda su capacidad como multímetro a la hora de trabajar dentro de un taller. Tendrías muchas soluciones mucho más baratas que estas a la hora de entrar en sus utilidades como multímetro. Vale, este equipo a destacar, bueno, a no destacar es el precio que tiene, que es un precio exagerado a la hora de medir, y no es exagerado, me refiero a que el precio realmente se nos escapa de la mano a muchos. Este multímetro es un multímetro de escala seleccionable, es decir, una escala fija, y quiere decir que el rango o es autorrango. Cuando seleccionas con el cursor una posición, ya el multímetro se encarga, la electrónica interna, de crearte el valor exacto independientemente del rango donde estés trabajando. ¿Vale? Eso es una cosa que es muy a favor del multímetro. Recomiendo a aquellas personas que empiezan que siempre busquen un multímetro de este tipo, y no me refiero a este tipo, sino a que sean de autorrango. Medición que normalmente hacemos en taller, si nos está entrando la alterna en red o en cualquier lugar, esta medición es muy pocas veces la vamos a utilizar en milivoltios, prácticamente esto no se utiliza prácticamente nunca. Me refiero en taller, esto si alguna vez vamos a utilizar dentro del rango de frecuencia que este multímetro alcanza, si estamos trabajando audio y demás y necesitamos medir unos miliamperios de entrada, siempre de alterna, podríamos utilizarlo aquí. Repito, no es lo más usual porque esto no es en telefonía, no se suele usar. Lo que vamos a utilizar en telefonía es el voltaje de continua. Este multímetro en voltaje de continua es espectacular al tener 4 decimales después de la coma. Estos dos últimos decimales te darían una precisión bastante alta a la hora de medir ciertos puntos dentro del teléfono. También tendríamos milivoltios. Al ser autorrango no tendríamos la preocupación de que podríamos cargarnos la escala por un problema de protección. Este multímetro tiene una protección bastante alta. En este mismo punto también tendríamos temperatura. La temperatura la tendríamos en estos dos puntos, es decir, tendríamos que tener la clavija con la sonda tipo K en estos dos puntos. Si vamos a temperatura, tendríamos la temperatura, en este caso nos está indicando que seríamos en grados faradios o en grados Celsius, o de lo contrario nos vamos a milivoltios. Aquí tenemos es decir, ohmios, continuidad, y nanosegundos, tiempo. ¿Vale? Cuando hablamos de nanosegundos hablamos de tiempo, frecuencia. Este multímetro es capaz de medir
una cantidad de frecuencia determinada a través de las ondas y la posición que ocupemos aquí. Bien, en esto prácticamente lo que vamos a utilizar es continuidad o en ohmios. En ohmios, al igual que en todos los otros casos, vamos a tener que es muy versátil a la hora de seleccionar o poder medir cualquier tipo de valor, ya que al ser autorrango me puede dar un valor correcto. No obstante, a destacar, aquí hay valores muy bajos de resistencia para encontrar una precisión. Esto aquí es un rango más amplio, y aquí tendríamos valores por debajo de 50 ohmios, donde prácticamente podemos ver una precisión absoluta a la hora de ver el valor en ohmios que puede tener. Inclusive el cordón que tiene de cobre nos está indicando la cantidad de resistencia que tiene ese cordón a la hora de medir las puntas, es decir, 0,35 ohmios aproximadamente. Vale. Repito, esto no es algo que prácticamente vayamos a medir, no obstante puede ser muy interesante a la hora de medir ciertas cosas, ya que no lo teníamos a la hora de medir en un móvil. A veces medir una resistencia, pero ¿qué pasa? Que tiene que ser baja. Si hay una resistencia que sea alta, como es el caso de las mediciones inversas que se suelen hacer, no nos serviría, porque no es una medición tan baja, son mediciones bastante más altas que 50, por lo tanto esta escala es para hacer mediciones que tengan ese valor, ese rango de entre 0 y 50 o menos, por debajo de 0, donde necesites una precisión bastante alta a la hora de medir ohmios. En lo que es miliamperios, o en microamperios, te está indicando que tengas cuidado y precaución y tengas que cambiar las clavijas. Es aquí donde prácticamente te puedes cargar unos fusibles internos que hay. Este fusible que hay en miliamperios es de 400 miliamperios, y el fusible que hay entre estas dos puntos, estos dos extremos, entre el 0 y este, que es de repente donde vamos a poner, en este caso me está indicando que haga esto. Aquí ya me deja medir amperios y me está indicando que para medir amperios ya las clavijas están de forma correcta, o en este caso miliamperios. Es decir, si voy a medir corriente, puedo medir hasta un rango de 10 amperios o hasta un rango de 400 miliamperios en función de lo que yo necesite. No obstante, repito, no es lo más usual. Hay soluciones bastante más sencillas para aquellas personas que empiezan, porque esto no lo suelen dominar bastante bien, y no recomiendo exactamente que empiecen a trabajar con las clavijas, porque terminarán olvidándolo, estoy seguro. Y lógicamente al terminar olvidándolo, pues se cargarán estos fusibles y hay que abrir el multímetro para cambiarlos. Es algo que normalmente suele ocurrir cuando una persona no está acostumbrada a trabajar con corriente. Y por lo demás, es un multímetro que podemos trabajar todos los parámetros, pero con más funciones. Es decir, tengo un menú para trabajar cada una de las funciones. Puedo fijar las mediciones en algún caso que tenga que medir algo y dejar el valor, puedo dejarlo fijado y dejar la medición pendiente. En este caso esto es una tecla que me indica un rango de valores máximos y mínimos. Por ejemplo, si lo ponemos en ohmios, aquí por ejemplo me está indicando, lógicamente todas las mediciones tienen unas ciertas imprecisiones, y en este caso al presionar esta tecla me está indicando que las imprecisiones pueden tener unos máximos y unos mínimos y un averaje, es decir, una media de estos valores. Es decir, puedo encontrar en función de lo que esté midiendo, si tengo, repito, esto es como trabajamos en laboratorios, donde las máquinas o el circuito que estoy trabajando necesita de esos valores, o puedo tener que, por ejemplo, en un momento determinado estoy midiendo un punto donde puede haber un salto de señal, o hay unos valores máximos y mínimos por temas de señales o por cambios de frecuencia o por lo que sea, pues puedo llegar a entender cuál ha sido el máximo que he tenido en ese punto, el mínimo,
y la media de ese punto. Es decir, es un tema interesante a la hora de trabajar ajustes, fundamentalmente eso, que esta tecla me puede ayudar mucho. Por lo demás, prácticamente todo lo demás que tengo es muy parecido. Esto es una tecla de información y estas son las teclas de funciones para medir cada una de las funciones que tiene. Es decir, cada una de estas teclas significa una función y cada vez que presiones una función tendrás un menú que te llevará a hacer otras funciones dentro del rango del parámetro que estés midiendo. Por lo demás, es un multímetro que, repito, es mucho multímetro para tenerlo subutilizado dentro de un taller, y creo que siempre habrá mejores soluciones en términos económicos para la hora de trabajar en un taller. Pero para aquella persona que se lo pueda permitir, es un gran multímetro.